Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Y como siempre estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes para compartir un tema que estoy segura, les va a interesar muchísimo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del corazón roto, del drama, de las relaciones de las celebridades. Y qué mejor que hablar de una de las rupturas más comentadas de la farándula turca. Exacto, vamos a desentrañar la verdad, la verdadera razón, detrás de la separación de dos de los nombres más grandes de Turquía, Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin. ¿Están listos para descubrir los secretos que se esconden tras esta mediática ruptura? Prepárense porque les prometo que esto va a estar bueno. Pero antes de que empecemos a adentrarnos en el chisme, no puedo dejar de pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya son veteranos pero aún no lo han hecho, les pido que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y al hacerlo, no solo me ayudan a mí, sino que tampoco se perderán ninguno de los futuros vídeos que prepare. Ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Es la mejor forma de estar al día con todo el chisme, las noticias y las novedades de la farándula. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. La ruptura de Serine y Kerem fue un bombazo. Todos, absolutamente todos, nos preguntábamos qué había pasado. ¿Qué detonó el fin de esta relación que parecía tan idílica? Recordemos, eran la pareja perfecta, guapos, exitosos, talentosos. Un verdadero sueño de Hollywood turco. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas eran todo un acontecimiento, y la química entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, era innegable. Sus miradas cómplices, sus risas contagiosas, sus declaraciones de amor en las entrevistas, todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad es mucho más compleja que lo que se ve en las fotos de Instagram. Y aunque al principio se manejaron versiones oficiales, como suele pasar, estas no terminaban de convencer a nadie. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas ocupadas que impedían mantener la relación. Todo muy genérico, muy poco revelador. Un comunicado de prensa, redactado con la frialdad habitual de estos casos, anunciaba el fin de su romance, sin entrar en detalles ni ofrecer explicaciones. Por mutuo acuerdo, rezaba la nota, dejando más preguntas que respuestas. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Qué fue lo que terminó por romper ese idilio? Para responder a estas preguntas, tenemos que sumergirnos en los rumores, las filtraciones y las fuentes cercanas a la pareja. Porque a veces la verdad se esconde en los detalles más pequeños, en los gestos imperceptibles, en las miradas que delatan. Y aquí es donde entra en juego la famosa conversación, una conversación que, según fuentes cercanas, Serine tuvo con alguien que podría haber sido la gota que colmó el vaso. ¿Quién fue esa persona? ¿Qué se dijeron? ¿Qué impacto tuvo esa conversación en la decisión de romper? Este es el punto crucial, el epicentro del huracán que arrasó con su relación. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los rumores apuntan a una tercera persona. Sí, ya saben, el clásico triángulo amoroso. Pero, ¿quién era esa persona? ¿Un amigo? ¿Un colega de trabajo? ¿Alguien del pasado? Las especulaciones no se hicieron esperar, y los nombres comenzaron a circular por todas partes. Algunos hablaban de un famoso actor con el que Serine había compartido set en el pasado. Otros, de un empresario adinerado que frecuentaba los mismos círculos sociales que la pareja. Las teorías se multiplicaban, y cada una de ellas agregaba un nuevo matiz al misterio. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, no tardó en investigar. Se publicaron fotos, se analizaron redes sociales, se entrevistó a supuestas fuentes cercanas. Todo para tratar de encontrar la verdad. Los paparazzi, como depredadores acechando a su presa, persiguieron a Serine y a Kerem, intentando capturar alguna imagen que revelara la tensión, la tristeza o, incluso, la traición. Las revistas del corazón se llenaron de análisis minuciosos de cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada. Y aunque la información era fragmentada y a menudo contradictoria, poco a poco se fue construyendo un panorama más o menos claro. Se habló de celos, de desconfianzas, de inseguridades. Se rumoreó que Kerem, con su carácter fuerte y dominante, no habría aceptado de buen grado la creciente popularidad de Serine,
quien se estaba consolidando como una de las actrices más importantes del país. Se decía que la agenda laboral de ambos, cada vez más apretada, les impedía pasar tiempo juntos, lo que generaba distanciamiento y frustración. Pero, más allá de la tercera persona, ¿qué papel jugaron? ¿Otros factores en la ruptura? ¿Influyeron las presiones del trabajo? ¿Las expectativas de sus fans? ¿Las diferencias en sus personalidades? Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la vida personal se mezcla constantemente con la vida profesional. La fama, el éxito, el dinero, todo eso ejerce una presión enorme sobre las relaciones. La exposición mediática constante, el acoso de los paparazzi, los comentarios malintencionados en las redes sociales, todo contribuye a desgastar la relación. La pareja se ve obligada a vivir bajo la lupa, a ocultar sus sentimientos, a fingir una felicidad que, tal vez, ya no existe. Las mentiras, las infidelidades, los secretos, todo se convierte en una bomba de tiempo que, tarde o temprano, explota. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor ego. Ambos, Serine y Kerem, son personas con mucho talento y con personalidades fuertes. Imaginen la dificultad de mantener una relación cuando dos personas con caracteres tan marcados están bajo el escrutinio público constante. ¿Cómo se gestionan los celos, las inseguridades, la competencia profesional? ¿Cómo se equilibra la necesidad de ser amado con la ambición de triunfar? En el mundo de la farándula, el ego puede ser un arma de doble filo. Por un lado, impulsa la ambición, el deseo de destacar, de ser el mejor. Por otro, puede generar conflictos, envidias, rivalidades. Y en una relación, el ego puede ser un obstáculo insalvable. La necesidad de ser el centro de atención, de tener el control, de ser el que más brilla, todo eso puede erosionar la confianza y el amor. Según las fuentes, la famosa conversación de Serine y con esa persona fue el detonante final, pero la situación ya venía gestándose desde hacía tiempo. La chispa del amor se había ido apagando, las diferencias se habían acentuado, y la presión mediática había contribuido a desgastar la relación. La rutina, el desgaste, la falta de comunicación, todo eso había ido minando los cimientos de su amor. La chispa inicial, la pasión desenfrenada que los había unido, se había transformado en una llama débil y vacilante a punto de extinguirse. Los momentos de felicidad, los viajes románticos, las declaraciones de amor, todo eso se había convertido en un recuerdo lejano. La comunicación, que antes era fluida y apasionada, se había convertido en un intercambio de reproches y silencios. ¿Y qué pasó después de la ruptura? Pues, como era de esperar, el drama no terminó ahí. Los medios de comunicación se lanzaron a cubrir cada paso de Serine y Kerem. ¿Con quién salían? ¿Cómo se sentían? ¿Había posibilidad de reconciliación? Las preguntas eran constantes y las respuestas, a menudo, inciertas. Las revistas del corazón se cebaron con la noticia, publicando fotos de ambos por separado, analizando sus expresiones faciales, especulando sobre sus futuros amorosos. Ambos intentaron rehacer sus vidas. Kerem, por su parte, se mantuvo discreto, centrado en su trabajo y evitando los escándalos. Se refugió en sus amigos, en su familia, y en su pasión por la actuación. Buscó consuelo en el trabajo, intentando distraer su mente de la tristeza y el dolor. Se rumoreó que había intentado mantener una actitud profesional, evitando hablar de su vida privada en entrevistas y eventos públicos. Serine, y por otro lado, siguió trabajando en proyectos exitosos y se le relacionó con otras personas. No se escondió del mundo, sino que continuó adelante con su vida, demostrando una fortaleza admirable. Se dejó ver en eventos sociales, se mostró sonriente ante las cámaras, y siguió trabajando en su carrera profesional. Se especuló con nuevos romances, pero ella, con su elegancia y discreción, mantuvo silencio. Pero, ¿realmente pudieron olvidar el pasado? ¿Cerraron completamente ese capítulo de sus vidas? La respuesta probablemente solo la saben ellos. El tiempo cura las heridas, pero las cicatrices permanecen. El amor, por más que se acabe, deja una huella imborrable en el corazón. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta ruptura nos dejó a todos con la boca abierta. Fue una de esas noticias que paralizan el mundo de la farándula, y que nos recuerdan que, detrás de las cámaras, las celebridades son personas como nosotros, con sus alegrías, sus tristezas y sus problemas sentimentales. Nos demostró que incluso en el mundo de la fama y el glamour, el amor puede ser frágil, efímero e impredecible. Y llegamos al momento de la verdad,
¿qué se dijo en esa famosa conversación? Aquí es donde las versiones difieren. Algunos afirman que Serínei le confesó a esta persona sus dudas sobre la relación con Kerem. Otros que la conversación fue más allá, y que se insinuaron sentimientos románticos. Se habló de una atracción irresistible, de una conexión especial, de una chispa que encendió la llama de la pasión. Lo cierto es que nadie a día de hoy sabe con exactitud qué se dijo. Pero sí sabemos que después de esa conversación, la relación entre Serínei y Kerem llegó a su fin. Y Mo siempre el misterio y el morbo quedan servidos. Las especulaciones continúan, las teorías se multiplican, y el secreto de esa conversación permanece celosamente guardado. En definitiva, la ruptura de Serínei Sarkaya y Kerem Bürsin fue mucho más que una simple separación. Fue el fin de un sueño, el derrumbe de una imagen perfecta, y la constatación de que a veces el amor, por mucho que lo intentemos, no es suficiente. Nos enseñó que incluso en las relaciones más idílicas, pueden existir grietas, secretos y traiciones. Nos recordó que detrás de cada pareja de celebridades hay dos personas con sus propios miedos, inseguridades y anhelos. Y aunque la verdad sobre esa conversación y sobre los verdaderos motivos de la ruptura permanezca oculta, lo cierto es que esta historia nos dejó una lección: el amor, como la vida, es un camino lleno de altibajos, de alegrías y tristezas, de encuentros y desencuentros. Y a veces el final, por doloroso que sea, es necesario para que cada uno pueda seguir adelante y encontrar su propia felicidad. En fin, espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos desentrañado juntos la verdad detrás de la ruptura de Serínei y Kerem. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, y hemos tratado de entender qué fue lo que realmente pasó. Hemos analizado las posibles causas, los factores que influyeron, y las consecuencias de esta mediática separación. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. De verdad que ustedes son lo mejor. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías, y todo lo que se les ocurra. ¿Ustedes qué piensan que pasó? ¿Creen que hubo una tercera persona involucrada? ¿O fue algo más profundo? ¿Creen que la fama y la presión mediática fueron determinantes? Déjenlo en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Cada like, cada comentario, cada suscripción, me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.